Señor, nos unamos en esta tarde, Señor, presentando, Señor, este video, Señor, en esta hora de la tarde. Gracias a ti, Señor, porque uno de nosotros que estamos aquí presentes, Señor, nos has llamado, nos has puesto en esta hora de la tarde. Por eso, Señor, aquí estamos delante de ti, en esta hora de la tarde, Señor. Porque este video, Señor, va a llegar a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus pueblos, a cada uno de tus servidores, a cada uno de los que creen en ti, Señor, y los que no creen. Por eso, Padre, yo te pedimos en el nombre de Jesús, la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Yo presento el Ministerio Río del Espíritu Santo. Mi nombre es Lorenzo. Presentar el programa Ministerio Mensaje está escrito en su palabra. Todo poder en la sabiduría de Dios está en la oración. Comunión nos invitan a cada uno de ustedes que sean una bendición junta en armonía. Nos dio la oportunidad de estar aquí presente, amados hermanos. Los que van a escuchar este video, amados hermanos, estamos reunidos esta hermosa noche en este lugar. Hermanos, el mensaje de hoy, vayamos en San Juan, su capítulo 6, su versículo 60, dicen así la palabra del Señor. Damos leída en la dirección de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina inadmirable, ¿quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo quién sus discípulos, criticaba su enseñanza y le preguntó, ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Y quién ocurriría si vieran el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es que da vida, la carne no sirve para nada, y la palabra que les he dicho son espíritu y vida. Pero algunos de ustedes no creen, dijo esto Jesús, porque sabían desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo que iban a entregar. Y añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaba con él. Entonces Jesús le preguntó, los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú palabras da vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo Santo de Dios. Jesús entonces incluyó, no los elegí yo a los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Y se referían a Judas, hijo de Simón de Iscariote, porque Judas precisamente a unos los 12 le iban a entregar. Palabra del Señor. Vamos a continuar nuestro tema, hermanos, en esta hermosa noche, donde dice nuestro lema, nuestro tema, hermanos, cuando el Señor me dio esta palabra a través de la oración, hermanos, y Él nos dio esta palabra, dicen así, hermanos, las iglesias grandes y pequeñas, yo no estoy ahí
Así me dijo su voz, escuché. Esta palabra escribí aquí, es de él, vino esas palabras. Yo no le escogí yo de ese lema, ese es el lema del tema de hoy. Ahora los que están mirando por las cámaras y cuando llegue el internet, ellos van a mirar también y van a escuchar de qué se trataba el tema de hoy que estamos compartiendo aquí en este lugar, y el ministerio Río del Espíritu Santo están reunidos. Dicen así la palabra del Señor, hermanos, cuando Jesús hablaba sobre el cambio de vida, muchas personas no pueden someterse porque llevaban doble vida todavía. Por eso le duelen, dicen ellos, esta doctrina de que pueden aceptarla, dicen aquellas personas en ese tiempo de Jesús, y no solo aquel tiempo, el tiempo de Jesús, sino el día de hoy estamos mirando lo mismo también. Hay personas que no están trabajando conforme el Espíritu Santo. Cuando no está trabajando el Espíritu Santo, y ellos le duelen. Cuando va la palabra para exhortar sus vidas, ellos no aceptan y se alejan del grupo cuando está trabajando el Espíritu Santo. Por eso ellos dijeron, ¿quién puede aceptar? Pero Jesús, sabiendo de sus discípulos, criticaba su enseñanza. El día de hoy, ¿cuál vamos a sorprender nosotros? Y es lo mismo en cada iglesia. Existen esas personas el día de hoy, no nada más el tiempo de Jesús, cuando escogió sus discípulos pero no escogió él todo, porque aquí va a aclarar la palabra del Señor. Dice que algunos nada más se fueron con sus decisiones, no escogió a él. Hay algunos que fueron sus decisiones, es lo que está aclarando la palabra. Pero ustedes van a comprender esta palabra, ¿por qué dicen así? Dice en el 61, Jesús, sabiendo quiénes sus discípulos criticaban, les preguntó sus enseñanzas y les preguntó. ¿Le resulta difícil aceptar esto? Hasta Jesús le dijo a ellos, lo confirmó. Hasta ahora ustedes le hacen difícil lo que yo le enseño. A ustedes, le dijo Jesús. Y es lo mismo el día de hoy para nuestra vida, cada uno de nosotros. ¿Cómo vemos la palabra? Si te dicen la palabra del Señor que tú tienes que cambiar tu vida, y luego sientes tú en tu vida que no has cambiado nada, y luego, por ejemplo, voy a agarrar un ejemplo rápidamente, y es sencillo para que nosotros, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura su enojo? Si uno dura su enojo un día, o 3 días, o 2 días, entonces quiere decir, no hay el cambio, no ha entendido donde dice la palabra del Señor. No dura tu enojo que sale el día, que baja el día, dice la palabra del Señor en otro pasaje. Y ahí damos cuenta, si esa persona no ha podido vencer al 2, al 3 minutos su enojo, entonces no ha cambiado nada. No ha hecho nada el Espíritu Santo en su vida. Cuando lo ha hecho algo el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Ya tiene el temor del Señor. Donde dice, hable del temor del Señor, apenas das un paso, dice esa palabra, cuando ya tienes el temor del Señor. Dice que es el primer paso, pero para otros todavía no están comprendiendo esta palabra. ¿Por qué dice apenas un paso? Porque, hermanos, a veces está cerrada nuestras mentes todavía en las cosas del mundo. Les ocurría, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. ¿Qué van a entender eso, hermanos? Mucho que no entienden. Cuando si vieron ellos que va a regresar a donde está Jesús antes.
Jesús no es de la tierra, Jesús, Él, su lugar es del cielo, ha venido, llegó aquí en esa tierra. Por eso dicen Él, ¿qué ocurriría que si miraron ustedes? Y no solo ese punto estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, y dimos cuenta nosotros cuando habló de su resurrección. Y por supuestamente, hoy el domingo de... Hermanos, le dijo Él a ellos, los ancianos y los sacerdotes, aquellos tiempos, le dijo, en 3 días voy a destruir ese templo, en 3 días edificaré, dijo. ¿Y qué dijeron ellos? Porque esas palabras, aquellos tiempos, lo que hablamos nosotros, por ejemplo, parroquia, iglesia, el día de hoy, ellos, ese tiempo, se llamaba sinagoga, se llama esos lugares donde se reúnen los fariseos. Pero ellos no le dejaron entrar a Jesús en las sinagogas. ¿A dónde dicen el llamamiento a Jesús? Enfrente de las sinagogas. Porque ellos no le dieron la oportunidad de entrar adentro a hacer una invitación. Hermanos, por eso ellos no comprenden ellos cómo está realmente la palabra. Ellos dijeron, de modo que en 3 días va a edificar esta iglesia. Si por cuántos años edificamos, dicen ellos. Y el Espíritu Santo es el que da la vida. Y aquí viene, la carne no sirve para nada. En nuestra carne, hermanos, no va a servir. Es lo que está aclarando la palabra del Señor. Por eso, hermanos, aquí podemos agarrar cuando comprendió Pablo que la carne, que cuando pudo él, ya lo crucificó su carne, y él dijo, cuando dijo las palabras, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. ¿Por qué salió esa? Porque dio cuenta de su cuerpo, su carne, ya lo crucificó. Y es lo mismo en nosotros si no está crucificado nuestra carne delante de Dios. Entonces nosotros nos duele lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra que les he dicho, dijo Jesús, son vida. Pero algunos de ustedes no creen. Hermanos, algunos de ustedes dicen que no creen, dicen. Hermanos, cuando uno no cree, hermanos, quiere decir, no lo ama a Jesús, ni al Espíritu Santo trabajó con Jesús. No lo ama eso. El que lo ama, se somete. ¿Qué es someterse, hermanos? Obedecer. Y dijo Jesús, porque sabían desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo que iban a entregar. Hermanos, Jesús miró estas cosas. Jesús lo miró claramente, el interiormente, no el exterior. Por eso, hermanos, sabiendo él quién le van a entregarlo. Y dicen, y entendió, por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Dice la palabra, no lo concede, pero en otras palabras, hermanos, si uno dicen, no quiere, es la misma palabra.
Nada más que hay unas palabras elevadas, por eso en otras palabras habla, pero es la misma significación. Cuando uno entiende la palabra. Dicen así, hermanos, la palabra del Señor. Dicen, pero desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaba con él. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo en esas personas, hermanos? ¿Y cómo estamos viendo el día de hoy, hermanos, qué está sucediendo en nuestra iglesia? Muchos hermanos que no están comprendiendo lo que está sucediendo ahora, muchos dicen, hay que someter a las autoridades, dicen. Hermanos, ahora vayamos en la palabra del Señor para que nosotros vamos a comprender. Hay una cita bíblica que nos ayuda a hacer entender, hermanos, que ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Por qué se retiraron? Porque no está el Espíritu de Dios ahí en ellos, ese grupo que andaba tras de Jesús. No están libres. Entonces vayamos en San Mateo, su capítulo 8 y 14. San Mateo 8 y 14. Dicen así. Al llegar Jesús a la casa de Pedro y encontró la suegra de Pedro acostado con fiebre. Jesús tomó su mano y se le quitó la fiebre. Y ella se levantó y se puso a servir. ¿Dónde vino su medicina a suegra de Pedro? En los hospitales, con los fariseos aquellos tiempos. ¿A dónde vino? Hermanos, por eso nosotros tenemos que estar seguros lo que estamos mirando con nuestros ojos, que estamos escuchando. ¿A dónde viene la medicina para el suegro de Pedro? ¿Dónde viene, hermanos? Con Jesús salió su medicina. Con nuestro Señor Jesucristo. Ahí salió. Y hermanos, entonces, ¿qué están haciendo ahora? Mucha gente dice que sabiendo ellos, están muriendo cantidad de gente en los hospitales y todavía están yendo allá y no hay medicamento para ellos. Entonces, ¿dónde tiene que salir la medicina? Los que creen el Espíritu Santo, ahí va a venir. Porque ustedes, muchas personas dicen que no saben, algunos, y algunos que sí saben, pero no creen. Y donde dice la palabra del Señor, que Jesús, que sí trabajó el Espíritu Santo con él. ¿Por qué le digo ¿Quién le llevó en el desierto cuando hice los 40 días de ayuno? Nada más un versículo, no voy a hablar de ese tema. ¿Quién lo llevó ahí? Es el Espíritu Santo, lo llevó en el desierto. Lo irá a dejar enfrentar con Satanás. Porque la palabra del Señor, si nosotros vemos, ahí vemos que trabajó el Espíritu Santo. Pero aquí me enfoco más donde dice la palabra del Señor, que empezó a ser suegro de Pedro. Empezó a servir porque se sanó, porque está agradecido. No nada más se sanó y se fue, no. Como los leprosos, los 10 leprosos, nada más uno dio gracias al Señor, se regresó todavía con Jesús y los 9 ya no regresaron. Eso se dice, lo que no regresaron, eso, ellos no hay respeto para ellos. No hay agradecimiento para ellos. El que regresó, esa es. Y es lo mismo que sucede aquí. Entonces, hermanos, que estamos viendo el tema, y el que está comprendiendo el tema, se va a hacer su preparación en su vida en adelante. Es lo que nos aclara la palabra del Señor, hermano, el día de hoy. Y dice más abajo, vamos a continuar, hermanos, porque nosotros que estamos viendo que las iglesias, si está cerrado, entonces no está trabajando el Espíritu Santo, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que da ánimo. El Espíritu Santo es lo que impulsa a las personas a llevar a adorar a Dios. Es lo que impulsa a la persona a llevar a buscar la presencia de Dios. Entonces, hermano, ¿dónde está el Espíritu Santo en ellos? No lo vemos.
Y dicen aquí más abajo, hermanos, entonces Jesús le preguntó a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra vida eterna. Hermanos, ¿quién dio esta sabiduría a Pedro rápidamente? ¿Quién le reveló rápidamente cuando dijo esas palabras? Fue el Padre a través de su Espíritu Santo. Le reveló rápidamente. Por eso no se retiró Pedro. Por eso comprendió rápido. Pero las personas que no comprenden esta palabra, con una palabrita, hermanos, se va rápido. O lo que sucedió, los demás se retiraron, hermanos, se fueron. Entonces, hermanos, eso se llama cobardías, los que se van. Los valientes es los que van a arrebatar al reino de los cielos. Acuerda esa palabra, no es necesario que voy a dar la numeración de la cita bíblica. Muchas personas ya lo conocen. Y los que no los conozcan, puede preguntar cuando mire ese video a los que no conozcan la palabra de Dios. Si hay una persona que está cerca de ti, acércate, pregúntale dónde sale esa palabra. Los valientes que van a arrebatar al reino de los cielos, preguntan. Ellos te van a ayudar. Y si sabes dónde sale, entonces abre tu Biblia, ponete a leer y ahí vas a comprender. Los cobardes se retiran, pero los valientes se enfrentan. Por eso, hermanos, vayamos a otra cita bíblica. Dicen en San Juan su capítulo 5, su versículo 19. Aquí vamos a comprender más de la palabra del Señor que me dio. ¿Por qué voy a hablar más de este? ¿Por qué me dijo este? Yo no tengo en mi mente yo que voy a hacer un video, hermano. Es la primera vez que estamos haciendo este día, hermanos. Pero es a través del Señor me confirmó, hermanos. Por eso me dio la cita bíblica que hay aquí, que estaba confirmando que estaba diciendo nuestro Padre a través de su mensajero que envía con nosotros. Nos abren por los oídos, hermanos. Dicen así en San Juan su capítulo 5, su versículo 19. Jesús continuó diciendo, yo les aseguro que el Hijo del Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él hacer únicamente lo que ve hacer el Padre. Lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Ahora vemos nosotros, si no estaba el Espíritu Santo trabajando con nosotros en nuestra vida, entonces nosotros no podemos adelantar nosotros, porque estamos mirando, aclarando la palabra del Señor a través de Jesús. Estaba diciendo cuando el Padre lo confirma, y ahí sí Él lo hace. Dice que Jesús no puede hacer nada por su cuenta, es lo que estaba aclarando. Y al hacer lo que es el Padre, dice, eso hace el Hijo. En el 20, aquí vamos a comprender más, hermanos, en la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué Pedro rápido comprendió que nada más ahí, que hay palabra vida eterna? Por eso dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Comprendió rápido. Pues el Padre ama a su Hijo y le manifiesta todas las obras. Tanta obra se manifestó en Jesús, porque a través de su Padre lo ama mucho a su Hijo. Y a nosotros, si nosotros obedecemos a nuestro Dios, y Él nos ama tanto. Y dice más, dice, se manifiesta todas sus obras, dice, y dicen, y les manifestarán todavía
cosas mayores, de modo que ustedes mismos quedarán maravillados. Y se está cerrando la iglesia, hermanos, y donde vamos a ver los mayores maravillas que hace a través del Espíritu Santo. ¿Dónde le vamos a hallarlo? ¿En qué lugar? Si a través de reunirse, ahí sucedan algo. Donde reunió Jesús con sus discípulos y con las personas que necesitaban medicina, ahí ocurrió algo. Y si está cerrada la iglesia, ¿y dónde va a suceder eso? Por eso, hermanos, donde dice, el Hijo no puede hacer nada, dice. Estamos mirando aquí, entonces por eso las iglesias no están haciendo nada ahorita, hermanos. ¿Qué están haciendo? En muchos países, no nada más un país, muchas iglesias están cerradas. No nada más un país, estamos viendo en diferentes países, hermanos. Por eso, hermanos, palabra del Señor que estamos mirando, que estamos escuchando, con nuestros ojos estamos mirando, leyendo, hermanos, que nos ayudan a despertar a donde estamos. ¿Estamos despiertos o estamos con los muertos? En otra pasaje de la palabra de Dios, sale de entre los muertos, dice. ¿Se acuerda ese pasaje también? Y dice en otro pasaje, sale en la multitud, dicen. Sepárate. ¿Qué quiere separarme? No practicar lo que hace el mundo, practicar lo que nos dejó Jesús escrito en la palabra del Señor. Nosotros creemos, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Miró Pedro con sus propios ojos lo que estaba hablando Jesús. Comprendió, pero a veces comprometió error también. ¿Se acuerda esta palabra? Acaba de decir él en otro libro. Acaba de decir esa palabra que aquí iremos. Y él salió otras palabras en su boca, en su mente. ¿Qué le dijo Jesús? Ahorita van a escuchar ustedes los que están puestos su mirada en este tema el día de hoy. Dicen aquí, más abajo, Jesús entonces concluyó, no los elegí yo a los 12, sino embargo de ustedes es un diablo. ¿Verdad, hermanos? Lo que yo entiendo yo aquí, que Jesús no eligió a Judas para seguir. Porque estaba aclarando Jesús. Entonces, dice, incluyó, no les elegí yo a los 12. Dice. Estaba separando uno de los 12. Entonces, si miramos en la palabra del Señor en Mateo, su capítulo 16, su versículo 22, dicen, tomando aparte, pero comenzó a reprenderlo diciendo, no lo permito, Dios, Señor, es único, te acontecerá. ¿Cuál es su oración a Pedro? Si alguno de ustedes están mirando por las cámaras, si tiene sus oraciones así, está en contra, en un grupo está trabajando conforme al Espíritu Santo, entonces eres un diablo. ¿Escucharon la palabra? ¿Cuál palabra salió en su boca Pedro? Pero acaba de decir Pedro,
¿a qué iremos, Señor? Que tú tienes palabra vida eterna. Pero aquí cometió un error. Dicen, mire su oración como dice Pedro, o hay uno todavía con nosotros aquí en el grupo también. Escucho cómo dicen en Mateo 16:22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permito, Dios Señor, esa nunca te acontecerá. Ay, hermanos. En la palabra del Señor, hermanos, si nosotros comprendemos qué está hablando la palabra del Señor, nosotros, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Si sabiendo nosotros, por medio de la palabra del Señor, vamos a crecer en nuestra fe. Porque donde dice la palabra del Señor, dicen cómo va a venir nuestra fe, escuchando la palabra del Señor. Por eso, hermanos, estas palabras que estamos escuchando en este momento, ustedes, hermanos, que lo que escuche este programa, ustedes van a ver que aquí está hablando la palabra, porque aquí va otra cita bíblica, hermanos. En Marcos 8:33 dicen, mas envolviendo, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Hermanos, ¿cómo está tu mente usted? ¿Estás de la mente de los hombres todavía? ¿Estás complaciendo? Quiere decir, si uno tiene la mente de los hombres, rápidamente vamos a agarrar una palabra. ¿El orgullo es la mente de los hombres? Sí, esa es la mente de los hombres, no es la mente de Jesús. Porque acuérdense ese pasaje donde dice, voy a traer rápidamente, donde dicen, ustedes no tienen la mente de Cristo, dice. Por eso fallecen su sabiduría. Esto que trata de decir la palabra es lo que dijo Jesús a Pedro, lo reprendió, hermanos. Y es lo que sucede el día de hoy. La palabra del Señor nos va a exhortar, nos va a corregir, nos va a decir qué debemos hacer, caminar y qué debemos aceptar en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en la palabra del Señor que ustedes están escuchando en este momento, hay otro versículo más que nos ayuda más a comprender. En Marcos, su capítulo 8, su versículo 36 dice, pues de qué le sirve un hombre ganar al mundo entero, perder su alma. Es lo que trata de decir la mente de Pedro. Por eso Jesús lo reprendió. Si escucharon su oración, ¿cómo es su oración a Pedro? Que no quería él, que va a seguir trabajando. El Espíritu Santo que ha enviado al Padre con Jesús. Lo quiere atar, pero Jesús dio cuenta. Y el día de hoy, ¿cuántas personas hacen esa que no quieren? Va a realizar una cosa. Cuando miren y realicen una cosa, ¿qué hacen? Que no se cumpla, que no se realice, que no se inicie. Si dicen su oración, quiere decir es un diablo. Hermanos, ¿y quién está atando nuestra iglesia el día de hoy? ¿Es el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, es necesario que me vaya. Jesús se fue y llegó su representante para ayudarnos, y nuestro defensor se llamaba
El Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo está manejando las iglesias el día de hoy? No, hermanos. No se equivocas. Si tú estás practicando en una iglesia, mecánicamente se llamaba, entonces arrepiéntete. Porque lo que quiere el Espíritu Santo, someter al Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu Santo es lo que tiene que hacer, como hizo Jesús, cuando andaba por la tierra, cuando dijo, habla el Espíritu Santo con él, hace eso, es lo que hace Jesús. ¿Y cómo puedo agarrar otra evidencia que es real? Si miran ustedes, hay una mujer samaritana, se presentó en el camino de Jesús, que no lo quería ayudarlo, Jesús, a ella. Eso es lo que sucede, hermanos. Si uno no comprende estos mensajes, hermanos, porque esto es claro y real. Y dicen aquí abajo, hermanos, si refieren a Judas, hijo de Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, que iba a entregar. El día de hoy no tiene libertad la iglesia ahora. Pero mucho para ellos es normal. Pero donde dice la palabra del Señor, dice, no sabe el momento que vengo, dice, vengo yo como ladrones, dice el Señor. O sea que no sabemos el tiempo. Y si qué tal es ese tiempo que no hay iglesia, entonces ¿cómo vamos a ir con el Señor? ¿Quién va a asegurar nuestra salvación? Si ahorita viene el Señor en una semana y todavía ahorita nos van a encerrar un mes. Qué duro el mensaje, hermanos. Gracias al Señor que este mensaje brevemente que nos permitió el Señor que lo compartimos con ustedes. Nosotros estamos aquí en Los Ángeles, California, que estamos grabando este mensaje. Aquí estamos, hermanos, para ustedes van a escuchar esta palabra del Señor. Y hay dos hermanos más, vamos a hacer unas preguntas que contesten ellos, arrepiéntanse lo que está pasando el día de hoy. Ahora, hermanos, yo le hago una pregunta, hermano Cruz Pedro, ¿cómo ves ustedes quién tiene autoridad sobre las iglesias el día de hoy? ¿Es el Espíritu Santo o es las autoridades? Las autoridades aquí en la tierra, por eso me acuerdo pasaje Biblia, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia y era sobre todo ellos. Hermano Pedro, Mateo, ¿cómo ves ustedes? ¿Quién tiene la autoridad sobre las iglesias el día de hoy? ¿Es las autoridades o es el Espíritu Santo? Las autoridades son los que tienen más autoridades sobre las iglesias que están cerrados durante esos tiempos. ¿Y por qué las iglesias están cerradas? Y leemos en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amados hermanos, la palabra es clara. Si la verdad, el Espíritu Santo está en las iglesias, ¿y por qué están cerradas? ¿Por qué no hay libertad? Donde está el Señor, allí hay libertad. Por eso, amados hermanos,
Todos sabemos que todo el mundo, todas las iglesias están cerradas. Pero la palabra del Señor nos enseña, nos habla. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo está en las iglesias, no deben de cerrar las iglesias. Amén. Bueno, le presento la hermana Angelina Mateo. Saluda. Bye, bye. Todo hermano que va a mirar este bye. Le presento la Verónica Rosales. Que Dios los bendiga, hermano. Le presento la Marta Mateo. Y saludo a hermanos, hermanas, en el nombre del Señor Jesús, que Dios está con nosotros, pues los que están conociendo la palabra, tenemos que conocer la verdad que Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga a los que van a mirar este video. Gracias. Ahora está cerrada las iglesias. Tiene la medicina adentro de las iglesias. Jeremías 33:6. Y aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bueno, escucharon, hermanos, por este video estamos haciendo el día de hoy, esta hermosa noche. Gracias al Señor que realizó, y es la primera vez que sea el Señor nos va a ayudar más adelante. No es la última vez vamos a hacer este video, ni la última vez ni la primera vez. Esperamos en el Señor que nos dé fuerza y esperamos en el Espíritu Santo que nos da otro tema para hablar al pueblo del Señor mundialmente, los que van a ver este video. Porque este mensaje, hermanos, yo no lo escogí por mi propia sabiduría, hermanos, sino a través de la voz de Dios, porque mucha gente todavía ya no cree en la voz de Dios para ellos. Ellos no creen que habla Dios cuando a través de la oración, orando a uno, ahí recibe el mensaje, hermanos. Pero el día de hoy, puro mecánicamente, lo que hacen algunas iglesias. Si lo duele, hermanos, yo no estoy haciendo esto para ganar el mundo entero. Estoy haciendo yo esto, lo que me dice mi Dios Todopoderoso, es lo que yo le aclaro al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, y gracias por esta noche que ustedes estuvieron con nosotros, y que Dios les bendiga, y que Dios les derrame la bendición, y que Dios los libera a cada uno de ustedes, y el Señor esté con ustedes. Gracias. Amén. Padre y Espíritu Santo. Padre del Espíritu Santo.